Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy nos sumergimos en un pasaje donde Juan el Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios. En este fragmento se nos revela la profundidad del propósito divino, el sacrificio del Redentor representado en la figura de Jesús. Es un momento trascendental que nos invita a considerar la naturaleza del sacrificio y la entrega desinteresada, a reconocer la presencia divina en nuestras vidas y asimilar la esencia del perdón y la gracia que fluyen de este acto supremo de amor. Vamos a reflexionar la palabra de hoy a partir de los siguientes aspectos. Primero, Jesús es el Cordero de Dios. Y segundo, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Primero, Jesús es el Cordero de Dios. Inicia el Evangelio diciendo que al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios». Esta frase tiene profundas raíces en el Antiguo Testamento y su simbolismo sacrificial. En la tradición judía, los corderos eran sacrificados como ofrendas para expiar los pecados del pueblo. Esta práctica se encuentra en varios pasajes, como en el libro de Levítico, donde se detallan los sacrificios animales como una forma de reconciliación con Dios. El Cordero de Dios es una referencia a Jesús como la culminación de esta práctica sacrificial. Él se presenta como el sacrificio final y completo que libera a la humanidad del pecado. Este sacrificio se arraiga en la profecía de Isaías, donde leemos en el capítulo 53, versículos del 6 al 9 lo siguiente: «Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero, y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo, lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca». Jesús, como el Cordero de Dios, es la encarnación de este sacrificio perfecto. Su muerte en la cruz simboliza la entrega total y el perdón absoluto, abriendo el camino para que la humanidad se reconcilie con Dios. Diego siempre había sido un buen estudiante, hijo obediente y responsable, por eso contaba con la confianza de sus padres. A sus 15 años su padre le enseñó a conducir, pero aún no tenía licencia de conducción. La noche de fin de año académico, Diego fue persuadido por sus amigos para sacar el carro de su casa e ir a una fiesta a las afueras de la ciudad. Diego lo pensó, no quería defraudar la confianza de sus padres, pero al final así lo hizo, y sacó el carro del garaje sin permiso. De regreso a su casa, el carro chocó contra un poste, dejando el mismo totalmente averiado, afortunadamente sin ningún herido. La discusión acalorada entre Diego y su padre Rubén llevó a palabras hirientes y a decisiones apresuradas. Diego decidió marcharse de su casa, avergonzado por su comportamiento, dejando a su familia sumida en la tristeza y la preocupación. Los días eran eternos para esta familia. Rubén, el papá de Diego, lo continuaba amando profundamente y se preocupaba por saber de él, pero al mismo tiempo sabía que era necesario que su hijo afrontara las consecuencias de su desobediencia y se hiciera responsable del gran daño que había causado. Diego, por su parte, sabía que su error había sido grave y sentía que tenía que reparar ese error.
Así que con gran esfuerzo y sacrificio, Diego inició a trabajar y comenzó a ahorrar cada peso que podía, y ahorrando durante varios meses pudo juntar una suma importante de dinero, pero aún insuficiente para cubrir el daño del carro de la familia que seguía sin poder ser reparado. Un día, lleno de humildad y arrepentimiento, decidió regresar y volvió a la casa de su padre con temor, pero con la esperanza de que el sacrificio y esfuerzo hecho durante ese tiempo para enmendar su error fuera suficiente para obtener el perdón por parte de su padre. El padre de Diego, en un gesto de profundo amor, lo acogió con los brazos abiertos, mostrando un perdón que no necesitaba palabras. El sacrificio y el perdón volvieron a unir lazos rotos de aquella hermosa familia. Rubén sacó un préstamo por el dinero restante para la reparación del vehículo y junto con su hijo Diego pudieron pagarlo en poco tiempo. Esta experiencia y la forma en la que fue abordada por ambos los unió aún más. Segundo, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. La culpabilidad nos hace distanciar de Dios y no nos permite sentirnos en paz. Cuando nos sentimos culpables y sin el perdón de Dios, le estamos diciendo a Jesús que las ofensas, maltratos, torturas y humillaciones que sufrió, así como su propia muerte en la cruz, no fueron un sacrificio suficiente para pagar por nuestros pecados. A través de la historia, el hombre ha tenido que recurrir a sacrificios y ofrendas que le permiten sentirse perdonado y en paz con Dios. Es así como algunos ofrecían animales en sacrificio, otros riquezas, otros ayunos y otros autoflagelaciones. A partir de Jesús ya no es necesario nunca más hacer este tipo de sacrificios para el perdón de nuestros pecados, pues todos quedaron borrados con su muerte. Así lo anunció Juan el Bautista cuando dijo: «Miren, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Ratificando esto, el mismo Jesús en la última cena con sus apóstoles les dijo: «Beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que será derramada en favor de muchos para el perdón de sus pecados». Así pues, si hay algo en tu corazón que no te deja estar en paz con Dios, recuerda que Dios es un Dios de amor y que Jesús ya cubrió tu deuda. Y esto no significa que podamos vivir en un mundo de pecado. Lo que significa es que si hemos pecado pero estamos arrepentidos, podemos volver al sacramento de la reconciliación y podemos tener otra vez contacto con el Señor a partir de la Eucaristía, recordando esa entrega y ese sacrificio que hizo por nosotros. La confesión es un acto de humildad, el cual más que beneficiar a Dios o a la Iglesia nos beneficia a nosotros. Es un acto de liberación, de reconciliación y de soltar las cargas que a veces nos impiden avanzar. Hemos escuchado el testimonio de personas que han vivido con un sentimiento de culpa por muchos años y sintiéndose no merecedores del amor de Dios, hasta que toman la decisión de reconciliarse con Él a través de la confesión. El perdón de Dios está disponible para todos nosotros. Permitamos que la luz de Dios ilumine nuestro corazón a través de la reconciliación y volvamos a la Eucaristía. Oración. Amado Jesús, hoy queremos darte gracias por tu inmenso sacrificio de amor por todos nosotros, por ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por ofrecer tu vida por nuestra salvación. Ayúdanos a ser conscientes de ese regalo maravilloso que nos has dado a través del sacramento de la reconciliación. Permítenos valorarlo y saber que tu misericordia está siempre allí, esperándonos con los brazos abiertos. Amén. Comparte este evangelio y permite que la paz del Señor llegue a más hogares. Dios los bendiga.